Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Épocas del Mundo. Desde su descubrimiento, Río de la Plata fue escenario de grandes historias de valientes que no vacilaron a la hora de rescatar víctimas en esos naufragios. Precisamente la historia de hoy resume todo eso que ocurrió en la Nochebuena de 1871, cuando estalló el vapor América en las aguas del Río de la Plata, con gran cantidad de víctimas, héroes y también cobardes. Vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. El incendio del vapor América el 24 de diciembre de 1871 en el Río de la Plata es uno de los episodios más trágicos en la historia de la navegación en Argentina. Este accidente, que ocurrió en las vísperas de Navidad, involucró no solo la pérdida de una embarcación de gran valor para la Argentina de la época, sino también la muerte de más de 100 personas, dejando una huella profunda en la sociedad de la época y en la memoria colectiva. En este trabajo se relatarán los hechos que llevaron al desastre, las circunstancias que rodearon el incendio, las consecuencias para los involucrados y la repercusión de la sociedad argentina de la época. A través de esta tragedia se podrá observar la precariedad de los sistemas de seguridad en la navegación, así como la resiliencia de la comunidad frente a un evento tan devastador. El América era un vapor de pasajeros y carga que operaba en el Río de la Plata, siendo una de las embarcaciones más importantes en el comercio y transporte entre Buenos Aires y otras localidades cercanas. Tenía una capacidad de carga y podía transportar una considerable cantidad de pasajeros. Era un símbolo del progreso en la Argentina de los fines del siglo XIX, cuando la navegación fluvial era una de las principales formas de transporte de personas y mercancías. El vapor de ruedas era un verdadero palacio flotante, construido en los astilleros Mackay de Aldrich, Boston, Estados Unidos, en 1868, fue votado el 22 de febrero del mismo año. Fue adquirido por Bartolomé Bossi, que oficiaba de comandante del mismo, y dos socios accionistas, Samuel Hale y Sumarán. Bossi fundó una sociedad con el fin de explotar comercialmente la nave. En ella invirtió 25.000 pesos fuertes. El América desplazaba 1.040 toneladas, tenía motores de 860 caballos de fuerza y navegaba a una velocidad de 18 nudos. Llegó al puerto de Buenos Aires en septiembre de 1868 y a partir de ese momento fue el preferido tanto de porteños y uruguayos, ya que reunía lujo y confort. En la época de la navegación fluvial era crucial para la economía del país y el Río de la Plata se encontraba en pleno auge como vía de comunicación entre Buenos Aires y otros puertos regionales. Sin embargo, los avances en tecnología de la navegación no siempre iban acompañados de las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes, lo cual quedó trágicamente demostrado con el incendio del América. El 24 de diciembre de 1871, el vapor América zarpó del puerto de Buenos Aires con rumbo a Montevideo, capital del Uruguay, con un grupo significativo de pasajeros a bordo. El barco transportaba a más de 250 personas entre tripulación y pasajeros. En su mayoría los pasajeros eran familias de clase media que se dirigían a Montevideo para pasar las festividades navideñas. Entre los pasajeros había nombres de ilustres como Germán Burmeister, Lisandro Billinghurst, hijo mayor de Mario Billinghurst, y también viajaban Alejo Arocena, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con sus dos sobrinos, Pelayo y Ramón, quienes viajaban para distraerse del hecho de que sus padres acababan de morir durante la epidemia de fiebre amarilla. También abordó el América Luis Viale, un comerciante italiano que, entre otras cosas, fue uno de los fundadores del Hospital Italiano de Buenos Aires. Iba a viajar con el Villa del Salto, pero al momento de retirar sus pasajes se encontró con el doctor Ignacio Gómez, quien en compañía de don Juan Martín, amigos comunes del Viale, habían tomado pasajes en el América, lo que determinó a Viale a viajar en el mismo vapor. Apenas pasada medianoche, para satisfacción del comandante Bossi, el América pudo sobrepasar al Villa del Salto, que había partido media hora antes. Un pasajero de apellido Roll, que conocía las máquinas de vapor, se llegó hasta la sala de máquinas para verificar que todo funcionara como correspondía y después de estudiar la situación le advirtió al maquinista que las calderas debían ser reparadas con urgencia o se debería disminuir la presión. El maquinista le contestó que le pidió lo mismo a Bossi, pero que éste se negaba a perder velocidad porque su intención era llegar antes que el Villa del Salto a Montevideo. Esto sucede siempre que los dos vapores viajan a la vez, explicó el maquinista. Es una manía del comandante, que en caso contrario nos apuntaría con su revólver. Roll se inquietó por la situación y subió a cubierta en búsqueda de Bossi. La respuesta del capitán fue lapidaria: no se preocupe, sé lo que hago.
Frente a la respuesta, el comandante volvió a su camarote y preparó los salvavidas. A la 1:30, cuando estaban a 25 millas de la costa uruguaya, se oyó una gran explosión y el vapor se detuvo. El comandante bajó a la sala de máquinas para averiguar lo que había sucedido y el maquinista le dijo que había explotado los tubos. Los pasajeros rodearon rápidamente a Bossi, quien respondió: «Solo se trata de un tubo. A las 9 estaremos en Montevideo». A los pocos minutos el fuego comenzó a subir a cubierta, incendiando también los botes salvavidas. Fueron pocos los que, en medio del pánico, atinaron a buscar los salvavidas que habían en todos los camarotes. Minutos después, el capitán Bossi se ponía el salvavidas y se lanzaba al agua. Detrás de él saltó el resto de la tripulación. El fuego, aparentemente originado por un descuido de las calderas del motor o debido a algún accidente con la fuente de calor que se utilizaban para el funcionamiento del barco, se propagó rápidamente, impulsado por los materiales inflamables que se encontraban en las bodegas. Una de las principales dificultades que enfrentaron los tripulantes y pasajeros fue que, debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en el barco, el fuego se extendió sin que hubiera manera eficaz de detenerlo. La falta de suficientes botes salvavidas, la poca preparación para situaciones de emergencia y la propia estructura del vapor, que no permitía una evacuación rápida, contribuyeron a la magnitud de la tragedia. A medida que el incendio se extendía, la situación se volvía cada vez más desesperada. Los pasajeros intentaron lanzarse al agua, pero muchos no sabían nadar y el pánico generalizado dificultó cualquier intento de rescate. El humo espeso y las llamas hacían casi imposible la visibilidad y la respiración, lo que empeoraba la situación de los ocupantes del barco. El América comenzó a hundirse y el caos reinó durante los momentos finales. Algunos sobrevivientes lograron llegar a la costa en botes salvavidas, pero muchos perecieron debido a las quemaduras, la asfixia o el ahogamiento en las frías aguas del río de la Plata. Según testigo del hecho, el señor Roll, demostrando serenidad, fue colocando sus salvavidas a su familia y todos juntos se arrojaron al agua. Augusto Marcó del Pon y Carmen Pinedo no habían alcanzado a agarrar un salvavidas y flotaban uno al lado del otro. Luis Viale, que observaba la escena con el salvavidas puesto, se quitó el mismo y para colocárselo a Carmen. «Felicidades, amigos», fueron sus últimas palabras antes de ser tragado por las olas. Mientras tanto, Carmen rezaba tratando de darle fuerza a su marido, ya que no podía mantenerse a flote debido a los fuertes calambres. Augusto iba repitiendo la oración hasta que las fuerzas lo abandonaron. Instantes más tarde, el Villa de Salto comenzó a aproximarse. Después del rescate, Carmen permaneció en Montevideo durante algunos meses, reponiéndose. Más tarde regresó a Buenos Aires para dar a luz a su hija Sissi. Dicen que el drama la marcó tanto que nunca volvió a referirse a él. Se estima que al menos 100 personas murieron como consecuencia del incendio y sus efectos, aunque algunos informes hablan de cifras aún mayores. Al poco tiempo de desatarse el fuego, otros barcos cercanos acudieron al rescate, entre ellos el Río de la Plata, que fue el primero en llegar al lugar del desastre. Sin embargo, la magnitud del incendio y la falta de tiempo para una intervención más eficaz hicieron que los esfuerzos de rescate fueran en su mayoría inútiles. La noticia de la catástrofe se difundió rápidamente por todo Buenos Aires y sus alrededores, dejando una sensación de horror colectivo. La falta de una respuesta más rápida y de mejores recursos de rescate resultó en una de las tragedias más grandes de la navegación fluvial de la época. Las autoridades tanto de Argentina como de Uruguay hicieron investigaciones para esclarecer las causas del incendio y para determinar responsabilidades. En este contexto, se discutió sobre la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad en los vapores y la navegación fluvial en general. En Buenos Aires, el gobierno impulsó una serie de reformas en la normativa de navegación, exigiendo nuevas medidas de seguridad en los barcos y aumentando la supervisión sobre las condiciones de los mismos. El desastre del América sirvió como catalizador para una reflexión profunda sobre las deficiencias en el sistema de transporte marítimo y fluvial en la región. El rescate duró 2 horas y concluyó a las 5 de la mañana. El capitán Bossi fue rescatado y puesto a salvo en el Villa de Salto. El capitán Morse lo refugió en su camarote. A las 6 de la mañana, el Villa de Salto comenzó a acercarse al puerto de Montevideo. Al llegar, Bossi fue detenido bajo arresto domiciliario, mientras que la tripulación desertora fue a parar a una cárcel común. Del capitán Bossi no se supo más nada, salvo que murió en Niza, Francia, en 1890. Por su parte, al capitán John Morse y a los oficiales del Villa del Salto les confirieron medallas recordatorias. Este evento es un triste recordatorio de la fragilidad humana frente a los accidentes inesperados, pero también un testimonio de cómo las sociedades se esfuerzan por aprender de las tragedias y mejorar para el futuro. La memoria de la América perdura en la historia como una lección de precaución y de humanidad ante la adversidad. Sin duda es impactante esta historia en todo sentido, donde quedó demostrada la actitud de un capitán competitivo
que condenó al vapor y a los pasajeros a una tragedia injustificada esa noche del 24 de diciembre de 1871 en las aguas del río Color de León. Soy Daniel Arese y los espero para un nuevo encuentro con los hechos del mundo y sus protagonistas aquí, en Épocas del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.